Revelación divina. 3 claves sobrenaturales para hablar en lenguas y recibir milagros CLSTIALS. En un pequeño pueblo rural de México, donde los sueños parecen volar alto como las aves en el cielo despejado, vivía María, una mujer de fe inquebrantable. Desde que pudo discernir el susurro de Dios en su corazón, dedicó su vida a la iglesia. Pero ahora, una sombra oscura se cernía sobre su hogar. Su amado hijo David había sido desahuciado por los médicos. La angustia estrangulaba su alma, y su fe parecía tambalearse entre la desesperanza y la promesa divina. Sin embargo, ese pueblo, atado por tradiciones y oraciones, se convertiría en el escenario de un milagro. El eco de las plegarias resonaba en la iglesia, donde la comunidad, unida en un solo clamor, creaba un manto de esperanza. María se arrodillaba ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, pidiendo, suplicando, creyendo en la posibilidad de un milagro. La atmósfera era eléctrica, cargada de promesas ocultas y súplicas. En el aire un día, mientras la luna brillaba con fuerza, María sintió que el cielo la miraba, y dejó que su fe la guiara a organizar un evento de oración. Invitó a todos, esperando que la unión de sus corazones pudiera hacer vibrar los cielos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La noche llegó, imponente, y la iglesia se llenó de almas en busca de respuesta. María, iluminada por una luz celestial, se sintió invadida por una fuerza inigualable. Cada oración que salía de sus labios era una melodía que danzaba hacia lo alto. Con cada palabra, su corazón latía más rápido, y su fe se tornaba en fuego vivo. De repente, el susurro del Espíritu Santo la envolvió, resonando como un tambor en su pecho. Habla en lenguas, clama con todo tu ser. En un instante, la congregación sintió una vibración sobrenatural, una presencia exaltante que hizo temblar los cimientos del lugar. María, sin contención, empezó a hablar en lenguas, su voz elevándose como un canto de ángeles. Unos temían, otros lloraban, y muchos sintieron una paz indescriptible rodeándolos. El aire se tornó espeso, y la gloria de Dios se desató en la iglesia. En ese momento sagrado, un grito atravesó la atmósfera. David, aún débil en su lecho, se erguía como un guerrero. La enfermedad que lo había aprisionado desapareció, y un grito de asombro llenó el templo. La incredulidad se transformó rápidamente en testimonios de fe. La comunidad, ahora unida más que nunca, celebró este acontecimiento extraordinario. Las 3 claves sobrenaturales para acceder a los milagros resonaban en todos los corazones: la oración perseverante, la valentía de hablar en lenguas y el poder indiscutible del milagro divino. Sin embargo, el misterio no había acabado. ¿Qué nuevos desafíos aguardaban a María tras este asombroso acto de fe? La historia apenas comenzaba, y los corazones latiendo en la iglesia estaban ansiosos por descubrir los próximos capítulos en esta travesía espiritual. La alegría en la iglesia se desbordaba como un río en época de lluvias. Todos celebraban el milagro de David, quien, ahora lleno de vida, abrazaba a su madre con un fervor que decía más que 1000 palabras. La música de alabanzas resonaba, y las voces se unían en un himno que abría las puertas del cielo. Pero en medio de la euforia, un murmullo comenzó a crecer entre algunos miembros de la congregación. Algunos se preguntaban si el poder de Dios realmente se había manifestado de manera tan poderosa en su pequeña comunidad o si era simplemente un momento pasajero. María, consciente del susurro de la duda, sintió un desafío en su corazón. Sabía que la fe no solo se forjaba en momentos de gloria, sino que también se templaba en pruebas. ¿Qué si esta es solo la calma antes de la tormenta?, pensó. Con esa inquietud latiendo en su pecho, se acercó al altar, donde la luz continuaba brillando con fuerza. Se sentó en la banca, y lo que antes era un grito de alegría, ahora se tornó en un murmuro de oración. La casa del Señor, una vez llena de regocijo, se convirtió en un santuario de reflexión. Mientras la comunidad seguía celebrando, un anciano del pueblo se acercó a ella.
Su rostro estaba surcado por surcos de experiencias y sabiduría. María, dijo, las bendiciones de Dios son para todos, pero también vienen acompañadas de pruebas. Sus ojos mostraban una profundidad que resonaba con la verdad. Recuérdalo siempre. La fe es un viaje, no un destino. Aquellas palabras calaron en el alma de María. Comprendió que no solo se trataba del milagro de David, sino de un llamado a profundizar su relación con Dios. En ese instante, mientras estaba a solas con su pensamiento, sintió la necesidad de buscar esa conexión aún más fuerte. Se determinó a encontrar respuestas. ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros? Días después, María decidió emprender un peregrinaje espiritual por las montañas que rodeaban su pueblo. Se decía que allí, en la cima, había una antigua cueva donde muchos habían encontrado revelaciones. Con su Biblia y un cuaderno, ascendió entre senderos empinados, sintiendo el latido de la creación a su alrededor. Cada paso la acercaba a un encuentro divino que anhelaba. Al llegar a la cueva, se encontró envuelta en una atmósfera de serenidad. La luz del sol entraba a través de las grietas, iluminando el lugar sombrío. Allí, María se postró en silencio, dejando que su corazón hablara. Cada palabra, cada susurro que se elevaba a lo alto era como un eco que reverberaba en su ser. Fue en ese momento, rodeada de la grandeza de la naturaleza, que una paz indescriptible la invadió. El cielo parecía responder con un suave murmullo. Escucha bien, María, una voz interna resonó en su corazón, más fuerte que cualquier viento. Cada milagro trae consigo una lección. ¿Estás dispuesta a avanzar en fe, a abrir tu corazón a nuevas revelaciones? Las dudas de la comunidad habían resurgido como nubes cargadas de tormenta, y María sintió que su misión apenas comenzaba. Debía llevar un mensaje de esperanza y renovación, no solo para su familia, sino para todo el pueblo. Con determinación, regresó a su hogar. Pero ahora, no era solo la madre de un milagro, sino una mensajera de un propósito mayor. Mientras caminaba, la pregunta seguía latiendo en su mente: ¿qué más deparará el futuro? La fe se profundiza en las pruebas, y a veces, el desafío nos lleva a descubrir verdades aún más profundas. Pero, ¿qué revelaciones traerá esta nueva etapa de su viaje? ¿Está la comunidad lista para recibir lo que Dios tiene reservado para ellos? El camino apenas comenzaba a desplegarse ante ella. Al llegar a casa, María se sintió envuelta por un aire diferente. Las calles parecían susurrarle secretos, los rostros de sus vecinos revelaban la mezcla de esperanza y escepticismo. Con su corazón ardiente, sabía que debía compartir su experiencia, tan intensa como los rayos de sol que iluminaban la montaña. Sin embargo, no podía dejar de sentir que había más por descubrir. Dentro de ella, una llama de determinación seguía ardiendo. Necesitaba comprender quiénes eran estos nuevos seguidores en su comunidad y qué implicaba ese milagro. David comprendía la magnitud de lo que había vivido, pero ella también sabía que cada miembro de la iglesia aportaba su propia historia, su propia carga de dudas y temores. Ellos necesitan escucharme, se decía. Así que, antes de que la oscuridad cayera, decidió convocar a una reunión de oración en la iglesia. La noche llegó, y el ambiente estaba cargado de expectación. Al entrar a la iglesia, el olor a incienso y la luz de las velas creaban una atmósfera envolvente, ideal para el encuentro. María se dirigió a un rincón, donde encendió una vela y comenzó a orar. Señor, dame el valor para hablar, dame la sabiduría para guiar a mi pueblo, pedía en silencio, mientras el murmullo de los fieles aumentaba. Uno a uno, los miembros de la congregación comenzaron a llegar. Algunos ocupaban sus lugares con animosidad, inquietos como hojas en una tormenta. Otros, sin embargo, parecían tener hambre de una conversación, de un encuentro que los llevara a un nuevo nivel de fe. Fue entonces cuando María se levantó, tomó una respiración profunda e invitó a todos a unirse en un círculo de oración. Pronto, las voces se elevaban como un canto de ruiseñores. El sonido de alabanzas llenó el espacio, y un poderoso deseo de unidad comenzó a tejerse entre ellos. María sentía que el Espíritu Santo se movía en medio de su grupo, empujando pastores y ovejas hacia una mayor comprensión del amor divino. Sin embargo, en medio de la adoración, una mujer, la hermana Lucía, levantó la voz. María, yo también he sentido el deseo de hablar en lenguas,
pero no sé si estoy lista, confesó con un susurro temeroso. La preocupación era palpable, y ella no estaba sola en su batalla. María, movida por la compasión, empezó a compartir lo que había aprendido en su peregrinaje. La fe es como un músculo, explicó, mientras todos escuchaban con atención. Se fortalece cuando lo ejercitamos. Hablar en lenguas no es solo un don, es una forma de acercarnos a Dios, de abrir nuestro corazón a su gloria. Pidamos el Espíritu Santo con confianza. Los murmullos comenzaron a ser más fuertes. Algunos asentían con la cabeza, mientras otros luchaban con su escepticismo. María sintió que el peso de sus palabras caía sobre ellos, una mezcla de revelación y desafío. A medida que continuaban orando, pidió que el amor divino inundara sus corazones, cerrando toda duda y temor. Una intensa conexión creció en el aire, como si el cielo mismo estuviera escuchando. Todos comenzaron a alzar sus manos, y allí, en aquel círculo, el ambiente de desconfianza se transformó en una oleada de fe. La alabanza se intensificó, y en ese momento de súplica, muchas voces se elevaron en un mismo clamor: ven, Espíritu Santo. Era un pedir sincero, una invitación ferviente. María sintió que una corriente de poder movía la atmósfera. La luz parecía brillar más intensamente, y lágrimas de gratitud brotaban en los ojos de muchos. Era como si el cielo se abriera, y aunque no todos hablaban en lenguas, todos sintieron que un milagro estaba ocurriendo en sus corazones. Mientras la reunión terminaba, María miró al grupo y preguntó: ¿qué nos depara el mañana? Nadie tenía una respuesta clara, pero todos sentían la expectativa. La fe, una vez cuestionada, ahora se estaba cimentando en la promesa de un futuro lleno de posibilidades. La cueva de revelaciones en la montaña había sido solo el comienzo. La comunidad ahora estaba preparada para un nuevo capítulo. Pero, ¿realmente estaban listos para lo que Dios tenía reservado? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y María sabía que grandes lecciones y milagros todavía estaban por llegar. María despertó al día siguiente con la luz del sol colándose por las rendijas de la ventana. Había dormido poco, pero algo en su interior vibraba con una energía renovada. Las palabras de la noche anterior aún resonaban en su corazón, y se preguntaba cómo cambiaría el rumbo de su comunidad. En la cocina, el aroma del café fresco la abrazó. Había un propósito en su día. Era tiempo de continuar la misión que había comenzado. Luego de un desayuno ligero, salió a caminar por las calles familiares. Cada paso en el pavimento la acercaba a sus vecinos, a los mismos rostros que había visto la noche anterior. Esta vez, la mirada de los que se cruzaban con ella era diferente, había curiosidad y un brillo de esperanza que antes no había notado. María sintió una oleada de amor por ellos. ¿Qué pasaría si en cada corazón hay un milagro esperando a ser despertado? Pensó mientras su mente se llenaba de ideas. Se dirigió al parque del barrio, donde sus amigos solían reunirse. Allí encontró a algunos miembros de la congregación, entre ellos a David, quien la miró con una sonrisa cálida y un brillo en sus ojos. Se acercó y le dijo: María, anoche no fue solo una reunión. Fue como si tocáramos el cielo juntos. ¿Qué sigue ahora? María sintió que el Señor la guiaba, como si la inspiración llegara en forma de palabras suaves. Debemos seguir orando y prepararnos, respondió con firmeza. La verdad es que Dios nos está llamando a vivir en un nuevo nivel de fe. ¿Y si pudiéramos ofrecer una serie de encuentros? Atraer nuevos corazones a nuestra comunidad, desatar su fe y descubrir esos dones en ellos, como hablar en lenguas. David asintió entusiasmado y juntos comenzaron a invitar a más amigos. Al poco tiempo, se formó un pequeño grupo en el parque, lleno de juventud y energía. María sintió que el Espíritu Santo se movía entre ellos, sus corazones latiendo al unísono. Decidieron que la próxima semana habría un encuentro especial, donde cada uno compartiría sus deseos, dudas y esperanzas. Mientras el grupo se iba formando, una mujer conocida en el barrio, Beatriz, se acercó con un semblante preocupado. María, vine a hablarte de algo que me inquieta. Mi hijo lleva semanas sin poder dormir. Siento que hay una sombra sobre él, y no sé cómo ayudarlo, dijo, con una voz quebrada por la angustia. María tomó su mano. No estás sola en esto. Juntos lo llevaremos a Dios en oración.
En el encuentro, oremos por él y pidiendo liberación. A veces, el amor de una comunidad puede romper cadenas que parecen inquebrantables, la esperanza renació en los corazones de los presentes. El grupo portaba unidas sus preocupaciones, tejiendo una red de amor y fe. En ese momento, comenzaron a entender que cada encuentro podía marcar la vida de otro, que cada oración tenía el potencial de desafiar lo visible y lo invisible. El día de la reunión llegó. La iglesia, adornada con flores y velas, estaba llena. María observó a cada rostro, y el aire vibraba con anticipación. Sabía que no era solo un encuentro más, era una inyección de fe, una invitación a un nuevo comienzo. Invitó a todos a cerrar los ojos y alzar sus manos al cielo. Las palabras fluyeron de sus labios como un canto, mientras el grupo comenzaba a orar con fervor. La atmósfera cambió, cada frase pronunciada se sentía como un eco de las promesas divinas. Ven, Espíritu Santo, resonaba en sus corazones. Y en ese momento, la presencia de Dios se hizo palpable. Los murmullos se convirtieron en alabanzas, y algo poderoso estaba por desatarse. María sintió que una ola de energía pasaba entre ellos. ¿Sería este el inicio de un gran cambio? ¿Se producirían milagros entre ellos? El murmullo de la congregación creció, y todos esperaban lo que vendría. María sonrió, sabiendo que el destino de todos estaba entrelazado con su decisión de llevar el mensaje de Dios. Mientras la noche se acercaba, las posibilidades seguían creciendo. La historia de su comunidad apenas comenzaba, pero algo en el aire anunciaba que grandes momentos estaban por llegar. ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte? La sala estaba impregnada de un aire de expectación. Cada rostro, iluminado por la suave luz de las velas, reflejaba un deseo profundo de conexión con lo divino. María, parada frente a su congregación, sintió que cada mirada le decía, «Estamos listos». Era un momento de fe colectiva, un instante donde las almas se entrelazaban en un solo propósito. Con un susurro reverente, comenzó a hablar. Hoy, no solo venimos a pedir, venimos a recibir. El Señor quiere desatar su poder en nuestros corazones. Hablemos, oremos, y dejemos que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Su voz era firme y serena, como un río que fluye suavemente pero que lleva consigo mucha fuerza. Mientras oraban, María empezó a notar algo extraordinario. Una calidez comenzaba a invadir el ambiente, como si cada oración fuese una ola de amor que cubría a cada persona presente. Los murmullos se convirtieron en palabras entrecortadas, y algunos comenzaron a alzar las manos hacia el cielo. Era como si un coro de voces flotara por encima de ellos, resonando con las verdades eternas. Ven, Espíritu Santo, ven, repetían, y en esa repetición, María sintió que algo se movía dentro de ella. Era una mezcla de angustia y alegría, un anhelo que llamaba a algo más grande. ¿Podría ser que el don de las lenguas estuviese cerca? La idea la emocionaba. La promesa de un lenguaje celestial estaba al alcance de sus manos. Mientras la oración continuaba, una voz en el fondo comenzó a elevarse. Era Beatriz, con los ojos brillantes y una fe reavivada. Voy a hablar en lenguas. Siento que el Espíritu se mueve en mí, exclamó con fervor. Al escucharla, otros comenzaron a abrir sus labios, algunas palabras extrañas fluyendo con la unción del momento. La congregación se llenaba de un canto nuevo, un lenguaje que iba más allá del entendimiento humano. María se unió a ese cántico, su espíritu se llenó de gozo. ¡Oh Dios! ¿Esto es posible? ¿Estamos realmente experimentando tu grandeza? Las emociones la embargaban, y las lágrimas brotaban de sus ojos. Era un hermoso espectáculo, una manifestación del poder de Dios que rompía todas las cadenas. De repente, el ambiente se tornó tenso, pero no de miedo. Era la expectativa palpable de algo más que estaba por ocurrir. Un silencio reverente se apoderó de la sala. Todos los corazones latían al unísono, esperando el resultado de esa atmósfera cargada de fe. María, sintiendo la dirección clara del Espíritu, tomó un profundo aliento y habló: «Hermanos, hoy, aquí se desatarán milagros. Abramos nuestros corazones y permitamos que la fe nos lleve a lo imposible. Hay cadenas que han mantenido a algunos en la oscuridad, pero la luz de Cristo las romperá. Hoy,
no solo hablamos, también vamos a actuar. Al pronunciar estas palabras, la congregación estalló en un canto de alabanza. La atmósfera cambió nuevamente y, con ese cambio, parecía que se abrían puertas en los cielos. En ese momento, cada uno recordó las dificultades que traían. La tristeza y la carga se alzaban como altas montañas, y la certeza de que podían ser superadas estaba en cada corazón. María siente que algo grandioso estaba por revelarse. Sabía que esto era solo el principio. Todos, unidos en ese momento, estaban listos para recibir algo completamente nuevo. El amor de Dios se manifestaba ante ellos y en sus corazones había un eco de compasión que resonaría más allá de esa noche. Como un río desbordante, así es la gloria de Dios, repitió María, sintiendo que las posibilidades eran infinitas. Pero mientras la noche avanzaba, la inquietud de la comunidad se acumulaba, y ella no podía evitar preguntarse, ¿qué les revelará el Señor esta noche? Las luces parpadeaban suavemente, y la espera se hizo densa. El poder de Dios estaba listo para desatarse entre ellos, pero en su corazón flotaba una pregunta, una promesa latente: ¿cuál será el próximo paso en este viaje de transformación? ¿Qué testimonios surgirán de esta noche sagrada? La atmósfera en la sala era electrizante, como si el aire estuviera cargado de electricidad divina. María observaba a su alrededor, cada rostro lleno de esperanza, cada gesto una súplica silenciosa. En el fondo de su corazón, sentía que esta noche marcaría un antes y un después. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más nos tienes guardado? Susurró en su interior. De pronto, un viento suave, casi imperceptible, comenzó a moverse entre ellos. Era como una caricia que traía consuelo y también un sentido de urgencia. María sintió una intensa conexión con cada uno de ellos. Sus luchas, sus sueños, sus anhelos se convirtieron en una sola voz. Un instante en que su fe se entrelazaba, formando un tejido espiritual que solo el cielo podía ver. Hoy, vamos a ser testigos de algo grandioso, afirmó. Su voz resonó con poder y determinación. Dios no solo quiere que oremos, quiere que seamos instrumentos en sus manos. Preparemos nuestros corazones, porque Él está aquí. Con esas palabras, la congregación comenzó a moverse, más allá de la adoración. Algunos se arrodillaron, otros se abrazaron, y en el aire flotaban murmullos de promesas. María miró a Beatriz, quien aún destellaba alegría, su rostro reflejaba una paz que desbordaba todo entendimiento. Fue en ese momento que María sintió que la revelación de Dios se acercaba. Les voy a compartir 3 claves que nos ayudarán a recibir el don de lenguas y experimentar los milagros que tanto anhelamos. Su voz se llenó de emoción, y todos se acercaron un poco más, listos para absorber cada palabra. Primero, debemos estar disponibles. Dios busca corazones dispuestos, abiertos. Él no mira lo perfecto sino lo sincero. Si quieres ser usado, ofrece tu vulnerabilidad, deja que Él trabaje en ti. Sin miedo, solo fe. Al escuchar esto, algunos comenzaron a murmurar amén, confirmando lo que resonaba en sus corazones. Segundo, debemos anhelar. La Escritura dice que el que pida, recibe. No se trata solo de pedir, es anhelar de verdad lo que Dios puede hacer. Imagina cómo sería tu vida llena de su gloria. Cuando anhelas el don, lo atraes a tu vida. Dios es un dador generoso. Un profundo susurro de acuerdo se extendió por la sala. Cada uno comenzaba a sintonizarse con esa energía vibrante. Y tercero, es vital que seamos obedientes. La obediencia activa la fe. Cuando sientas el impulso del Espíritu, no lo ignores. Si te llama a hablar en lenguas, hazlo sin miedo. Recuerda que tu voz es un instrumento, y Él es quien la usa. Cada palabra tiene poder. Dejemos que el Espíritu fluya en nosotros. Mientras sus palabras caían como semillas en corazones deseosos, todos comenzaron a respirar profundo, sintiendo ese ardor crecer en su interior. Era una ola de expectativa que parecía crecer cada vez más. Había un fuego sagrado empezando a tomar forma entre ellos. De repente, María sintió una presencia poderosa. Una voz interna le decía que no solo era una noche de revelaciones, sino de liberaciones. Hermanos, levanten sus manos, les pidió. Al hacerlo, la sala se llenó de una fragancia celestial, un aroma ansiador y poderoso. Los ojos se cerraron,
cada uno buscaba su conexión personal con el Señor. Desata, Señor, lo que tenemos dentro. Ven, oh Espíritu, y llénanos de tu gloria. Eran dichas que parecían caer del cielo, como suaves gotas de luz que tocaban cada alma, cada espíritu en busca de más, pero en el aire había una pregunta que flotaba: ¿cuál será la respuesta del cielo a nuestra fe hoy? Mientras la adoración alcanzaba su cúspide, algo en el ambiente cambió y María supo que lo que estaba por venir sería aún más grande de lo que habían imaginado. Estaban a punto de cruzar el umbral hacia una nueva dimensión de fe. La noche continuó, y el eco de sus oraciones resonaba más fuerte, pero en el fondo de su ser, María se preguntaba: ¿qué milagro se manifestará esta noche entre nosotros? El eco de los murmullos se intensificó en la sala, como un río desbordándose de esperanzas acumuladas. María sintió que el ambiente se llenaba de una energía palpable, un zumbido de promesas por cumplir. Dios está en medio de nosotros, podía sentirlo en cada fibra de su ser. El aire, cargado de fe, era un recordatorio de cuán unidos estaban en esta búsqueda. Cuando dio un paso adelante, su corazón latía al ritmo de cada oración que emanaba en voz baja, cada espíritu alcanzando por ese toque divino. Mientras María alzaba los brazos, vio cómo la congregación se unía a su llamado. Algunos ya lloraban, otros sonreían, todos sintiendo esa chispa celestial que parecía agrandarse como un fuego en la leña seca. Quiero que todos cierren los ojos por un momento, exhortó María suavemente. Imaginen un espacio donde el amor y la libertad fluyen sin restricciones. Entonces, el viento que antes acariciaba, ahora se llevaba preocupaciones y cargas. Era el Espíritu Santo comenzando su obra, un abrazo que envolvía a cada uno en esa sala. Mientras la adoración continuaba, María sintió una voz interior que le decía: hay una liberación que necesita suceder. En su mente pasaron imágenes flashes de personas siendo sanadas, cadenas espirituales rompiéndose. A su alrededor, los murmullos crecieron al unísono, como olas en una playa que vienen y van, trayendo consigo la posibilidad de lo extraordinario. Ahora, quiero que todos se preparen para recibir, dijo con fuego en su voz. El don de lenguas es un regalo que Dios quiere darnos, una forma de comunicarnos más allá de nuestras limitaciones. Dejen que sus corazones se abran, que fluya su deseo. De repente, un grupo de fieles comenzó a alzar sus voces, palabras ininteligibles brotando en sus labios. Unas risas, otras lágrimas, todos sintiendo el poder de Dios manifestándose en esos momentos. María se unió a ellos, sus propias palabras surgiendo como un manantial desbordante. Era como si sus labios fueran guiados por manos invisibles, regalándole un lenguaje nuevo que no se entendía, pero que hablaba a lo profundo. Eso es, susurró ella con gratitud, sintiendo una emoción abrumadora. Dios está aquí. Él está escuchando, y está respondiendo. Con cada clamor, eran liberados descanos de las cargas que llevaban. Algunos comenzaron a caer de rodillas, otros a abrazar a sus compañeros, mientras el amor de Cristo llenaba cada rincón. La sala vibraba no solo con la alabanza, sino con testimonio de aquellos que empezaban a experimentar lo que significa ser llenos del Espíritu. Era un tiempo de rompimiento, de milagros naciendo en el corazón mismo de la congregación. ¿Qué más, Señor?, se preguntaba María mientras observaba. ¿Qué más hay en tu corazón para nosotros esta noche? Ella sabía que lo que Dios estaba haciendo era solo el inicio de un movimiento más grande. Mientras las alabanzas se intensificaban, un silencio repentino se posó sobre el lugar. Una paz indescriptible llenó cada alma. La congregación se miró, sorprendida y a la vez expectante. En el aire, algo más estaba a punto de suceder. Era como si el cielo mismo estuviera preparando una revelación que cambiaría el curso de sus vidas. María miró hacia el altar, su espíritu inquieto, preguntándose: ¿qué se manifestará hoy, y quién será el próximo en recibir un milagro? La atmósfera llena de fe dejaba entrever que una nueva historia comenzaba, y todos estaban listos para ser parte de ella. La congregación permanecía en un silencio reverente, los corazones palpitando como tambores en una celebración espiritual. Era un momento sagrado, cargado de expectativas. María sentía que la atmósfera estaba viva, como un lienzo vibrante listo para ser pintado con los milagros que se avecinaban. De pronto, una luz resplandeciente iluminó el altar.
Fue como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes, desnudando la oscuridad. Algunos levantaron sus rostros, asombrados por la manifestación. Miradas se cruzaron y susurraron palabras de asombro. ¿Lo viste? ¿Qué es eso? El fervor empezó a renovarse. María recordó las Escrituras, donde el ángel del Señor visitó a su pueblo en momentos de gran necesidad. Ahora, la misma presencia divina se manifestaba de manera palpable ante ellos. Esto es solo el comienzo, pensó, sintiendo el ardor en su interior. Sigan recibiendo, hermanos. Gritó con entusiasmo. El Señor promete que nuestras copas desbordarán. Las palabras llenaron el aire, y enseguida, la congregación comenzó a reír, a llorar y a danzar. Era una fiesta del espíritu, un estallido de júbilo que resonaba desde las profundas raíces de sus almas. Mientras tanto, una mujer en la esquina, a la que todos conocían como Sonia, comenzó a tambalearse. El rostro le brillaba con una luz especial, sus ojos se cerraron y sus labios empezaron a moverse con una fluidez sorprendente. Gloria a Dios, repetía una y otra vez en un idioma que era hermosamente desconocido. Era el don de lenguas fluyendo sin obstáculos, floreciendo como una flor en primavera. María se acercó con el corazón rebosante de alabanza. No era solo un milagro individual, era un recordatorio colectivo de que la promesa de Dios no tiene límites. ¿Ves lo que está pasando? Le susurró a una mujer que lloraba de alegría. Esto es lo que sucede cuando nos entregamos completamente a su voluntad, pero en medio de la alegría, surgió una pregunta en el corazón de algunos: ¿quién entiende lo que realmente está ocurriendo? No todos podían ver lo que veía María. Algunos se aferraban a una duda sutil, una sombra de temor que intentaba infiltrarse. Era necesario un paso más, una revelación más profunda que disipara esas sombras y potenciara la fe de todos. Entonces, María, sintiendo la urgencia, levantó nuevamente sus manos. La palabra dice que Dios es un Dios de orden, no de confusión, proclamó. En este momento, el Espíritu Santo quiere hablarnos de manera clara. Si hay alguien aquí que necesita dirección específica en su vida, hoy puede recibirla. Los murmullos se apaciguaron. Una expectativa nueva se tejió en el ambiente. Allí, entre el murmullo, brotó una idea: el poder de Dios no solo trae lenguas, sino también sabiduría. Lo que sentimos aquí puede guiarnos a lo que sigue. Estemos atentos. Las cabezas comenzaron a asentir, había algo poderoso en la unidad de propósitos. Muchos comenzaron a orar en voz alta, pidiendo una respuesta clara, un enfoque renovado para sus vidas. En cada clamor, el deseo de recibir la dirección divina se hacía evidente. María, sintiendo el calor del Espíritu y su guía, preguntó: ¿quién aquí se atreverá a dar ese paso de fe y venir al altar para recibir más de lo que Dios está prometiendo? La invitación estaba lanzada, y el silencio se convirtió en un palpitar colectivo, una respuesta anhelante. Mientras esas almas empezaban a moverse hacia el altar, María miró al cielo en búsqueda de la claridad que se avecinaba. Había un sentido de anticipación místico. ¿Acaso será este el momento de la intervención divina? Las almas cansadas estaban listas para recibir el toque transformador que cambiaría sus vidas para siempre. Con cada paso hacia adelante, la congregación se acercaba a la revelación de lo que Dios quería hacer en sus corazones. La sala, cargada de promesas, se preparaba para el siguiente acto de Dios. ¿Qué milagro se avecina, y quién estará listo para recibirlo? Resonaba en la mente de todos, mientras el cielo se abría para aquellos que se atrevían a buscar más. La reunión estaba en pleno apogeo. El murmullo de oraciones y alabanzas se había transformado en un canto profundo que resonaba como un eco en el alma de todos los presentes. Cada uno, al acercarse al altar, dejaba atrás sus cargas y dudas, sintiendo cómo la presencia del Señor se hacía cada vez más palpable. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, un tenso y hermoso momento a la espera de explosiones de bendiciones. María observaba a los que se acercaban, sus rostros iluminados, algunos llorando, otros sonriendo. Todos compartían un mismo deseo, la manifestación de lo divino. Mira, Señor, estas vidas son tu templo, pensó con gratitud, sin poder evitar que una lágrima de alegría rodara por su mejilla. La luz que había iluminado el altar parecía moverse con ellos,
guiando sus pasos hacia algo aún más glorioso. En ese instante, un joven llamado David, conocido por su timidez, se atrevió a romper el silencio de su corazón. Señor, si hay algo para mí, hoy quiero recibirlo, clamó con voz firme. La congregación, sintiendo la honestidad de su clamor, respondió con un aplauso cálido. Era la alabanza de la unidad, esa que hace vibrar el suelo donde se adora a Dios. Esto es valiente, pensó María, sintiendo que el joven era un reflejo de todos aquellos que anhelaban una acción de fe genuina. El espíritu empezaba a moverse en cada rincón del lugar. Que más se atrevan a recibir lo que Dios tiene preparado, pensó y levantó las manos al cielo. Espíritu Santo, haz tu voluntad, desátala aquí. A medida que las peticiones de oración crecían, algunos comenzaron a hablar en lenguas, un don celestial que llenaba el recinto con un sonido casi musical. María pudo sentir el poder de Dios llenando el espacio, y comprendió en su corazón que, más allá de las palabras, era un lenguaje que conectaba sus almas y daba forma a una comunión sagrada. La música del Espíritu se unía a los cantos, y pronto de los altares se elevaban oraciones llenas de agradecimiento. El cielo se abre. Gritó un anciano con indiferente alegría. Esto es solo el comienzo de lo que Dios hará. Otros se unieron a su estallido de gratitud, celebrando juntos el despliegue de su gloria. Era un momento que parecía sacado de un capítulo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, mientras la alegría crecía, también surgían murmullos de inquietud en los corazones de algunos. La duda, siempre astuta, intentó escabullirse entre los fieles. ¿Será esto para mí? ¿Puedo realmente experimentar esta poderosa presencia? Resonaban pensamientos que eclipsaban la fe. María sintió la necesidad de abordar aquellas preocupaciones. Con voz cálida, habló: queridos hermanos, esta bendición no es solo para unos pocos, es para cada uno de nosotros. El amor de Dios no discrimina. Si estás aquí, es porque Él quiere derramar sobre ti su gracia. Su voz fortaleció la fe colectiva, y sonrisas llenaron los rostros preocupados. Poco a poco, la atmósfera se iba cargando de una fe renovada, y muchos comenzaron a dejarse llevar por el Espíritu. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor? Busca y hallarás, llama y se te abrirá. Este es el momento de buscar, este es el momento de recibir, continuó María con fervor. Y con eso, alentó a la congregación a unirse en comunidad en busca de ese mensaje divino que estaba a punto de llegar. La luz en el altar parecía brillar incluso más intensamente, como si esperara ansiosa ser reconocida. María sintió que lo extraordinario estaba justo al borde de la realidad. Es el momento de la intervención divina, se repitió en su mente. Mientras la congregación se unía en clamor, una pregunta resurgía en el corazón de muchos: ¿estaremos listos para recibir lo que Dios tiene preparado? ¿Qué revelación vendrá ahora, y qué milagros verán nuestros ojos? El ambiente vibraba con la palpitante expectativa de lo que vendría a continuación, y las cajas de limitaciones empezaban a abrirse una vez más. ¿Qué luces nuevas iluminarían la senda del pueblo? ¿Cuál sería el próximo paso en esta aventura espiritual? El sol se alzaba en el horizonte, bañando el pequeño pueblo de México en un cálido resplandor. María, con el corazón rebosante de agradecimiento, se sentía en la cima del mundo. Había sido un tiempo intenso, un viaje desde la duda hasta la fe renovada, y todo cobraba sentido en su interior. La comunidad había experimentado milagros, ya no eran solo relatos, sino experiencias vividas. Ahora, María sabía que era el momento de compartir todas esas enseñanzas, de consolidar la fe colectiva. Ese día, María organizó un encuentro especial en la plaza central del pueblo. Con el apoyo de David y los miembros de su congregación, colocaron mesas decoradas con flores y sillas dispuestas en círculo, un lugar donde cada corazón pudiera ser escuchado. La atmósfera vibraba con expectación. Pronto, el murmullante sonido de las risas y las conversaciones llenó el aire, un eco de la unidad que habían cultivado. María se puso de pie para hablar, sintiendo la calidez de las miradas de sus hermanos y hermanas. Hoy celebramos no solo nuestros milagros, sino también lo que hemos aprendido a lo largo de este camino, comenzó con una voz firme. Dios nos ha mostrado su poder. Ahora, debemos ser portadores de su luz en este mundo. Las palabras parecían brillar con una claridad divina, y ella continuó:
las 3 claves que hemos descubierto: estar disponibles, anhelar profundamente y ser obedientes no son solo conceptos, son el camino que nos llama a todos. Y hoy, les invito a que juntos demos un paso más hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada mirada estaba fija en su rostro, cada corazón latía al unísono con el anhelo de avanzar en fe. María propuso que compartieran testimonios, pequeñas historias donde cada uno había sentido que Dios había estado presente en sus vidas. Al principio, fueron titubeantes, pero poco a poco, las voces comenzaron a romper el silencio, y los relatos se transformaron en un cántico de la bondad de Dios que llenó la plaza. Beatriz fue la primera en hablar. Llevé semanas sintiendo desasosiego por mi hijo. Pero, desde que oramos juntos, he visto una transformación en él. Su sonrisa ha vuelto y, más que eso, hay paz en nuestra casa. Su voz resonó con la autenticidad de una madre. David, con su mirada resplandeciente, añadió: yo también he sentido el toque del Señor. La oración y el don de lenguas se han vuelto una realidad en mi vida. Ahora sé que hay algo más potente en nosotros, algo que no podemos guardar para nosotros mismos. Uno tras otro, los testimonios florecieron como flores en un campo. Cada relato era un eco del viaje de transformación personal. Cada uno se sintió animado, creciendo más en fe, en amor y en conexión los unos con los otros. María, al escuchar cada palabra, sentía que el Espíritu Santo estaba presente, los abrazaba, les decía que todos eran parte de algo más grande. El pequeño grupo del pueblo comenzaba a convertirse en una comunidad vibrante de creyentes. La duda ya no tenía cabida. Lo que predominaba era la posibilidad de un futuro lleno de promesas. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, María invitó a todos a unirse a un último momento de oración. Vamos a dar gracias. Porque cada uno de ustedes es un milagro en sí mismo. Recuerden siempre que nuestra historia no se acaba aquí. Hoy es solo el comienzo de un viaje que apenas se inicia. Elevando sus manos, invocaron juntos la presencia de Dios, llenos de fe, unidos en corazones. La luz del atardecer iluminó el lugar, mientras una profunda paz se asentaba sobre ellos. María sentía que era un nuevo amanecer, no solo para ella, sino para toda la comunidad. Una manifestación del poder de Dios en acción, preparando el terreno para lo que estaba por venir. En los días siguientes, la vida del pueblo se llenó de nuevas oportunidades. Reuniones se multiplicaron, la fe se expandió, y las historias de milagros comenzaron a resonar más allá de sus fronteras. María, junto a David y la congregación, sabía que estaban siguiendo un llamado, el llamado a ser faros de luz en un mundo que anhelaba esperanza. Al final, el regreso a casa no fue solo físico, sino espiritual. Cada corazón había sido cultivado en la fe, y esa fe era ahora el motor de un nuevo despertar. María miraba a su alrededor, llena de gratitud, convencida de que ya no había vuelta atrás. Habían abrazado la verdad, y ella sabía con certeza que el cielo seguía abierto, aguardando para revelar más maravillas a medida que avanzaban en este viaje conjunto. Toda la comunidad estaba lista. Dios tenía grandes planes, y ellos estaban decididos a caminar juntos en cada paso. Porque lo mejor de Dios siempre está por venir, pensó María, mientras sonreía al amanecer que iluminaba su hogar. No te quedes atrás en esta travesía de fe. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que otros vean estas manifestaciones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que nos llenó de esperanza. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir.